de JB Fiscal. Me agradezco que estén acá conmigo. Pues yo creo que tocaremos el tema de hoy de lo que es el sector primario, por si por ahí tienen algunas dudas, pero pues vamos a irlas resolviendo conforme vayamos avanzando. ¿Sale? A ver, vamos a ver. Ahí quedó. Bueno, pues entonces, ok. Vamos a ver entonces qué tenemos por acá. Pues bueno, el eslogan, hoy tomamos café huatusqueño con el tema JB, el fiscal sector primario 2016. No tengo audio. ¿No tienes audio? Sí hay audio para todos los demás. Por ahí avísenme, por favor. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, mi estimada Flor. Entonces tú, computadora. Hay algunos detallitos ahí con la computadora. Vamos a limpiarlos. Bueno, creo que así ya quedó, ¿verdad? Listo. Entonces, sector primario para el año 2016, ¿cómo quedaría? Pues vamos a ver, como siempre, empezamos con lo que es la noticia, pues sobre los temas que siempre les presento. Esta vez pues vamos a ver unas noticias que pues, realmente son actuales y pues es algo importante, ¿no? Dice México logra superávit en la balanza comercial agropecuaria con Canadá, si se dan cuenta. Dice Ottawa, 24 de enero, Notimex, dice México cerró el 2015 con al menos 1.600 millones de dólares de exportaciones agroalimentarias a Canadá desde el año pasado, informó el ministro Raúl López Mercado, responsable de la Consejería Agropecuaria de México en Canadá. En entrevista con Notimex, el agregado comercial reconoció terminado el año con déficit en la balanza comercial bilateral con este sector. En el 2013, las exportaciones agrícolas al país de la hoja de maple alcanzaron 1.513 millones de dólares estadounidenses, superadas por las exportaciones canadienses a México de 1.597 millones de dólares, es decir, un déficit para México de 44 millones. Para el 2014, el comportamiento de las exportaciones mexicanas tuvo un marcado incremento al alcanzar 1.663 millones de dólares, superando a las exportaciones canadienses de 1.533 millones de dólares, con lo que México tuvo un total de 130 millones de dólares. La representación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mejor conocida como la SARPA, mantiene aquí una permanente presencia en México en las ferias comerciales agroalimentos. Entre enero y septiembre de 2014, México exportó a Canadá productos agroalimentarios por 1.250 millones de dólares estadounidenses y en el mismo periodo de ese año la cifra fue más o menos similar, con 1.247 millones de dólares. ¿Te das cuenta? Lo que es las exportaciones de lo que son los productos agrícolas o lo que es el sector primario, pues tuvo un realce lo que fue el 2015, pero simplemente nada más con nuestro pues vecino, llamémoslo así a cierto punto, que fue Canadá. Resaltó que el superávit a favor de México entre enero y septiembre del 2014 fue de 168 millones de dólares y en el mismo periodo fue de 224 millones de dólares estadounidenses, es decir, un incremento del 33.3% de la balanza comercial. El funcionario citó las declaraciones del titular de la Zagarpa, José Calzado Rovirosa, quien dijo que las exportaciones agroalimentarias rebasaron a las exportaciones petroleras y de turismo. O sea, como pueden ver, que realmente lo que es el sector primario, ahora sí, rebasó lo que fue la venta de lo que es el petróleo. Si se dan cuenta, realmente lo que fue el turismo, pues se vio afectado por todos los índices delictivos que hay.
Respecto a los principales productos agrícolas mexicanos que se exportan a Canadá, el ministro consejero citó tomate, frambuesas, zarzamora, fresas, col y mango. Este último aumentando sus exportaciones. Pues yo creo que acá, si te das cuenta, todos estos productos agrícolas, pues realmente si se cultivaran en Estados Unidos, pues se quemarían, empezando por lo que es por el tomate, ¿no? El aguacate no aguantaría esa temperatura, así como frambuesas, a pesar de que algunas son de tierra fría y otras son de tierra tropical, ¿sí? Por como mencionamos el mango, esto último, ¿no? De manera especial mencionó al chocolate, cuyas exportaciones han crecido 38% entre 2014 y 2015. Este es un ejemplo de que el apoyo de la Zagarpa a los pequeños productores de cacao está dando resultados, señaló. La dependencia también está apoyando a los pequeños productores de café de regiones como Chiapas, Guerrero y Nayarit, donde el producto es de alta calidad. ¿Te das cuenta? Acá en lo que es el estado de Veracruz no aparece como tal. Habría que checar por qué. En Ottawa, la cadena de cafeterías está comprando café a productores mexicanos de esta pequeña escala. 2 o 3 hectáreas. Son ejidatarios con la más alta calidad, resaltó. Entonces, si te das cuenta, el sector agrícola pues va creciendo a pasitos, pero pues ahí vamos, y esto lo vemos con que pues México tuvo un superávit con esa famosa, conocida como la hoja de maple, por su escudo que tiene dentro de sus símbolos patrios. ¿Sale? Pues, entonces, empezamos y vamos a ver qué nos depara el sector primario en el año 2016. Pues el sector primario, ¿qué es? Pues como lo dice el capítulo análisis, ¿no? Pues de la agricultura, la pesca y la ganadería, ¿no? Yo creo que acá muchos se han preguntado por qué tiene muchas facilidades este régimen, pues simplemente la mayor parte del territorio nacional, pues se realizan estas actividades, que se han dejado por otros cultivos, que se han dejado por otras especies, o en el caso del mar, que se han ido perdiendo, que ya es otra cuestión, ¿no? Pero México tiene un territorio muy amplio en cuanto a lo que es para realizar este tipo de actividades del sector primario. Por ahí, Japón quisiera tener el territorio que nosotros tenemos. En serio, quisieran tenerlo. Pero bueno, yo creo que el pensamiento humano, así como de nuestros amigos, ¿sí?, del campo, pues realmente se ve limitado en cuanto que por la infraestructura que necesitan para realizar todo ello, pues se ven superados por sus necesidades personales y dejan todo lo que es el sector primario y buscan mejores oportunidades de empleo. ¿Sale? Buenos días, Julio de Chiapas, y buenos días a todos los que están acá. Bueno, acá como siempre, pues hay que empezar a analizar, ¿no? Hay que ver en sí lo que es el capítulo especial para lo que es el sector primario. Y pues bueno, si se dan cuenta, es algo muy importante mencionar que ese capítulo especial está dentro del título 2, ¿sí? Dentro de lo que es el título 2 de las personas morales, o sea, no sé por qué lo metieron ahí, pero bueno, solamente los legisladores sabrán por qué está ahí. Y es el capítulo 8, régimen de actividades agrícolas y pesqueras. ¿Y dónde lo vemos? Pues bueno, el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice, deberán, ¿sí?, tú quieres, deberán de cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta, conforme al régimen establecido en el presente capítulo, los siguientes contribuyentes, ¿sí? O sea, entonces, si te das cuenta, te está diciendo, o sea, deberán de cumplir, ¿sí? No me está diciendo tienen. Por ahí vamos a ir analizando esta cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente puedes estar tributando dentro de este capítulo, si tú no lo quisieras, y puedes estar dentro de otros capítulos que la mencionada ley del impuesto sobre la renta te da oportunidad. Pero bueno,
Es ser especial por los beneficios que tenemos como sector primario. ¿Sale? Los artículos 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Y quiénes son los contribuyentes que pueden estar dentro de este capítulo? Del sector primario. Pues bueno, dice que son las personas morales de derecho agrario que se dedican exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. ¿Sí? Aquí, simplemente por mencionar y como referencia, dice que las personas morales del derecho agrario están contempladas en los artículos 108 y 114 de la ley agraria. Ahí podrían checar eso. Por lo que se refiere a las demás personas morales, desde el punto de vista societario, se encuentran reguladas en la legislación mercantil vigente. O sea que pueden ser sociedades de producción rural, sociedades de capital variable, sociedades de responsabilidad limitada, bueno, todas las que nos marcan las legislaciones mercantiles vigentes. Y también, ¿quiénes van a poder ser contribuyentes de ese sector primario? Pues bueno, las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción que se dedican exclusivamente a dichas actividades. Cada día lo más fascinante y yo creo que lo insólito, ¿no? O sea, a mí me dice que dentro de este título van a estar las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas o pesqueras. Llama la atención que en el presente título denominado de las personas morales están reguladas las personas físicas que realicen las actividades aquí mencionadas. O sea, yo creo que es algo importante, ¿no? Es algo insólito hasta cierto punto, pero bueno, nuestros legisladores lo acomodaron ahí. Porque antes no lo mencionaba en el título del capítulo de las personas físicas, pero acá me los jalaron para acá. Sin embargo, no te limita a que puedas tributar en los demás regímenes. ¿Sale, señores? Continuamos entonces. Y ahora, me está diciendo que realicen actividades empresariales. Y bueno, entendamos qué son las actividades empresariales. ¿Sí? Entendamos primeramente que para efectos del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? ¿Qué se entiende como actividades agropecuarias? Y es como señala el artículo 16, fracciones 3, 4, quinto y sexto, y de tal ordenamiento, ¿sí? Que son consideradas como actividades comerciales. Bueno, dice que dentro de esas, las actividades comerciales, que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. ¿Sí? O sea, actividades empresariales pueden ser actividades comerciales, también pueden ser industriales, entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabados de productos y elaboración de satisfactores. Así como las agrícolas, ¿sí? Que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. O sea, que acá está la pauta a donde me está diciendo, ¿sabes qué? Si tú realizas actividades empresariales del sector primario, pues vámonos a remitirnos a lo que es el Código Fiscal de la Federación, artículo 16, porque me está diciendo que para que pudiera yo entrar dentro del supuesto de que estuvieran exentas, pues acá me está diciendo que son aquellos que tienen la característica que son de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación. ¿Sí? Acá también me menciona cuáles son las actividades, o sea, también me está mencionando dentro de dichas actividades empresariales a las ganaderas, que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Muchos me preguntaban, oye, contador, ¿y si soy ganadero y a mí se me ocurre matar al becerro, a la vaca, como ustedes quieren llamarle, ahí se va a considerar un objeto de transformación industrial, ¿sí? Por el simple hecho de haberla matado y haber destazado ese animal? ¿Ustedes qué consideran? Esa es la primera pregunta que les hago. ¿Qué consideran ustedes? ¿Esa matanza de ganado que se hizo ahí dentro del potrero, dentro de lo que es el corral, es un objeto de transformación industrial? ¿Sí o no?
Ahora, ¿qué pasa con todos aquellos productos agrícolas que son de siembra, cultivo y cosecha? ¿Y qué sucedería si, por ejemplo, yo tengo chía, un ejemplo, tengo frijol, maíz, sorgo, ¿sí? Trigo, y a mí se me ocurriera, por ejemplo, meter ese frijol que acabo de cultivar en una bolsa de plástico, ¿sí? Lo único que hice fue, pues ahí con la misma bolsa de plástico, la amarré, ¿no? ¿Será un objeto de transformación industrial eso? ¿Ustedes qué creen? Bueno, les dejo esas dos preguntas para que lo vayan analizando y me vayan diciendo conforme vayamos eh, avanzando. Y también dentro de dichas actividades se consideran aquellas las de pesca que incluye la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de estos productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Acá venía la primera pregunta que me hacían muchos, oye, contador, yo tengo truchas dentro de lo que es un estanque. Vendo esa cría, ¿sí? A otros campesinos, otros compañeros de la asociación, para que ellos puedan producir, ¿sí? El simple hecho de haberla producido, el simplemente hecho de haberla metido en un envase, ¿ustedes consideran que es un objeto de transformación industrial? Vámonos más allá. ¿Qué pasa en el caso, sí, de que esos peces que tenemos ahí en el criadero, vamos y los vamos a meter dentro de una pecera? Y en esa pecera ponemos el símbolo de pesos que se vende. Sería un objeto de transformación industrial haberlos metido en una pecera y ofrecerlos al público en general. ¿Estaré exento? ¿Sí? ¿Siguen siendo actividades empresariales o no? ¿Vale? Seguimos entonces con esas simples preguntas que luego, pues, es como que básicas, ¿no? Ahora vamos a analizar lo que es eh, eh, las silvícolas, que son las de cultivo de los bosques, así como la aquella conservación y restauración y fomento de aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Acá la pregunta primordial que siempre hacen muchos es en el caso de un aserradero, ¿no? O sea, muchos tienen aserraderos, van, cortan el árbol y le meten la motosierra, ¿sí? Y de ahí hacen lo que son tablas, vigas, postes, cintillo, bueno, todo lo que pueda haber dentro de dicho recurso natural del bosque que podamos aprovechar. Transformación industrial, o sería objeto de transformación industrial si yo agarrara esa tabla, esos postes, esos cintillos, esas vigas, hiciera, por ejemplo, un mueble, una silla, un escritorio. ¿Vale? Son preguntas básicas que luego hacen. Y bueno, ya por último dice que se considera empresa a la persona física o moral que realiza las actividades. ¿A qué se refiere este artículo? Sí, o sea, que las puede realizar tanto una persona moral como una física, ya sea directa o a través de fideicomiso o por conducto de terceros. Por establecimiento que se entenderá en lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades empresariales. A ver, Isabel dice, en el caso del corte de la madera, no. Ok. En el caso de los peces que yo crié dentro de mi estanque y los exhibo dentro de lo que es un acuario, llamémosle así, un acuario rústico donde vendo peces, ¿creen ustedes que sea un objeto de transformación industrial? Porque ¿qué objeto de transformación industrial tendría lo que son la pesca? Bueno, podría ser las sardinas que venden, ¿sí? Cuando ya vienen enlatados. Y es un ejemplo que se me vino ahorita rápido a la mente. ¿Vale? Entonces, continuamos. Entonces, si te das cuenta y hacemos un análisis, me está diciendo que son todas aquellas en lo que es el sector primario, pues pueden tributar tanto personas físicas como morales que se dediquen exclusivamente a actividades eh, empresariales. Ya vimos acá y mencionamos lo que es el artículo 16, donde nos habla de dichas actividades
empresariales, así como dichas actividades comerciales. Y pues bueno, ahí ese es un parte fundamental, porque es donde me está dando la pauta para que yo pueda decidir si estoy exento de acuerdo a la deducción ciega que hay o no, porque al final de cuentas, muchos podrían, por ahí me podrían decir, sabes que yo me dedico a lo que es a la compra y venta de verduras, ¿no? Estaré exento de mis 40 salarios mínimos como persona física, estaré exento de mis 200 salarios mínimos como sociedad, como una persona moral. Si realmente yo no cumplo con lo que me dice el artículo 16, pues yo creo que no estaría exento. No sé ustedes qué opinan. ¿Sale? Pues continuamos analizando este interesante tema. Y pues bueno, acá nos está hablando de exclusividad, ¿no? Dice, cuando nos habla de lo que son las actividades del sector primario, pues entendemos entonces que para que tú puedas pertenecer a este régimen, nos tenemos que dedicar exclusivamente a dichas actividades, ¿sí? Es decir, la exclusividad poder tributar en este régimen, ¿sale? ¿Por qué me menciona tanta exclusividad? Pues simplemente por las deducciones ciegas que me da de la exención del impuesto. Pues bueno, vamos a analizar acá que es una actividad exclusiva, ¿no? Dice, ahí en el mismo mencionado artículo de la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo que estamos acá analizando, uno de sus párrafos subsecuentes me dice que se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquellos cuyos ingresos por dichas actividades dependen cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. Entonces, dijeran por ahí, H, mariachis. Me estás hablando de un 90%. ¿Qué pasaría si yo no tengo el 90%? Estaré relevado, me sacaría de ya no tener la exención de los 40 salarios mínimos como persona física, los 200 como persona moral. Pues bueno, vamos a analizar. Dice, la exclusividad en las actividades del sector primario aplica tanto a las personas morales como a las personas físicas, para que estén en posibilidades de tributar conforme a este régimen especial. Ya lo vimos, me están diciendo que es un régimen especial. Ok, entonces ya vamos entendiendo. En virtud de la de las personas físicas en el presente capítulo y dada la definición de exclusividad antes mencionada, las personas físicas que además de las actividades empresariales del sector primario, eso es de alguno de los capítulos del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. O sea que yo sí puedo obtener ingresos, siempre y cuando no superen el 90% de esta exclusividad para poder seguir dentro de lo que es el régimen del sector primario. Bueno, entonces, cuando tú vas al SAT y dices que tu actividad preponderante es de la que vas a obtener en la mayoría de los ingresos y que es una actividad exclusiva. Pues bueno, acá las dos definiciones simplemente las puse para que, así como una referencia bibliográfica para que vayamos entendiendo. Pues bueno, actividad preponderante se considera aquella actividad económica por la que en el ejercicio de que se trate, el contribuyente obtenga el ingreso superior respecto de cualquiera de sus otras actividades. Los contribuyentes que se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes manifestarán como actividad preponderante aquella por la cual estimen que obtendrán el mayor ingreso en términos del primer párrafo de este artículo. Entonces, si yo me voy a dar de alta en el SAT, voy a decir que me voy a dedicar exclusivamente a obtener ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y avícolas. ¿Sí? Simplemente me voy a decir que por ello más del 90% de mis ingresos. ¿Para qué? Para que caiga dentro de lo que es la actividad exclusiva, que es aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de sus activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectados a su actividad.
Entonces, actividad exclusiva para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta me dice que es cuando sea arriba del 90%. ¿Sí? Y actividad preponderante podría ser aquella que sea superior a las otras actividades que yo obtenga, es decir, mi ingreso mayor del cual yo obtenga sobre dichas actividades que yo represente como contribuyente. Es decir, yo puedo ser actividad del sector primario, puedo tener sueldos, puedo tener arrendamiento, puedo tener otros ingresos, ¿sí? Y por ahí me decían y me preguntaban, oye, contador, ¿yo puedo ser RIF como agricultor? ¿Yo puedo ser RIF y a la vez puedo tener, eh, puedo tributar dentro de este régimen especial de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas? Les hago la pregunta, ¿sí? ¿Puedo ser RIF y pertenecer a este capítulo? Contéstenme, en lo que seguimos analizando el material. Entonces, ejemplo de contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y avícolas, es decir, la exclusividad para poder tributar en este régimen. ¿Me explico? Dice, a continuación ilustraremos con un ejemplo planteado el caso de una persona física dedicada a la siembra, cultivo y cosecha de café. ¿Por qué? Es acá de mi zona. Acá en la zona de Huatusco, pues es una zona cafetalera. Que también percibe ingresos por salarios, es decir, por la cantidad de 18,000 pesos mensuales, y su zona geográfica para efectos de precisar del salario mínimo en la zona. Aunque realmente ya ahorita últimamente, pues ya todos somos zona. ¿Sale? Entonces, aquí seguimos, ¿no? O sea, realmente, ¿qué pasa acá para estos efectos de que son 18,000 pesos mensuales por 12 meses de ingresos por salarios que me representan el 17,42? ¿Por qué? Porque ahí me dice que para los efectos de la agricultura, ¿sale? En este caso, por ejemplo, está diciendo que el límite van a ser hasta cierto punto mis 40 salarios mínimos. Supongamos, ¿sí? O sea, supongamos que el total de mis ingresos fue exactamente a la exención para no pagar el impuesto correspondiente, ¿sí? Porque ahí me podrían decir, oye, es contado y se fue 1,5 millones, ¿sí? Más los 216,000 pesos, pues no superan el 90. ¿Sí? En este caso simplemente nada más para efectos de ejemplificar el 90%. ¿Sale? Entonces, si yo sumo mis 216,000 pesos de ingresos por sueldos, más mi 1,023,460 que es por agricultura, es el 100%, 1,239,460. Y si de ahí sacamos lo que son las proporciones, pues bueno, podríamos ver que los 216,000 pesos, como vuelvo a repetir, es el 17,42 y por agricultura tendríamos el 82,58. Entonces, de lo anterior, se concluye que la persona del ejemplo no se dedica exclusivamente a actividades del sector primario, ya que los ingresos por agricultura de siembra y cosecha de café no representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales y en consecuencia, ¿qué creen? No van a tener derecho a la exención de los 40 salarios mínimos elevados al año. Tampoco tendrían derecho a deducir en su caso, eh, bueno, acá sí tendrían, también tendrían derecho, o sea, acá me están diciendo, perdón por la redacción, si yo ya no tengo derecho a lo que son los 40 salarios mínimos de la exención del impuesto, pues bueno, me voy a los gastos, porque en este caso me iría a la otra figura que es bajo la comprobación de dichas adquisiciones, en su caso, de lo que es la agricultura. Pero en este caso, un agricultor que simplemente se dedica a lo que es cosechas de café, pues lo único que podría tener hasta cierto punto serían sus fertilizantes, sus salarios a sus jornaleros, ¿sí? Su herramienta de trabajo, eso es lo que podría deducir. En su caso, sus vehículos, que en este caso me está diciendo de las erogaciones por adquisiciones de activo fijo, ¿sí? Y tampoco tendrían la posibilidad de reducir
en un 40% su impuesto sobre la renta que le saliera. Entonces, ahí es lo importante, ¿no? Ahí es el punto medular en donde tú puedes darte cuenta por qué es tan importante. ¿Sale? Pues, señores, seguimos. Entonces, ¿no tienen dudas ahorita sobre esto? Seguimos. Y sigue la pregunta en el aire. ¿Puedo ser RIF y a la vez pertenecer al sector primario conforme a este capítulo que estamos analizando? ¿Sí o no? Y sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? ¿Vale? Entonces, continuamos. Dice, ingresos exentos. ¿Cuáles van a ser mis ingresos exentos en el año 2016? Pues bueno, estamos hablando mucho de lo que es la exclusividad, ¿no? ¿Y cuáles van a ser mis beneficios por ser exclusivamente del sector primario? Pues acá uno de ellos realmente que vamos a ir analizando sería lo que es que no se pagará el impuesto cuando no excedan de los 40 salarios mínimos generales de la zona o 200 salarios mínimos generales de la zona en el caso de las personas morales, ¿sí? Fundamentado en el artículo 74, fracción tercera, cuarto párrafo, que nos dice que las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 20 veces el salario mínimo general elevado al año, ¿sí? Por cada uno de sus socios, que da la cantidad de 511.730, siempre que no excedan su totalidad de 200 veces el salario mínimo general elevado al año, que son 5.117.300, ¿vale? El límite de los 200 veces y comunidades, o sea, que ahí es una modificación porque es un párrafo modificado. Pero entonces, vamos a analizar. Me está diciendo que por cada uno de mis socios, si yo tengo una persona moral, nada más te voy a poder deducir como una deducción ciega hasta 20 veces el salario mínimo. Ah, ok. Pero entonces, ¿por qué me estás limitando que solamente 200 salarios veces el salario? ¿Sí? Bueno, acá da la casualidad que a veces tenemos personas morales del sector primario que tienen 20, 30, 40 socios, ¿sí? Dentro de dicha sociedad, y es por eso que la autoridad los limitó, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Si tu sociedad tiene, en este caso, pues sacamos simplemente divisiones, son 200 salarios, pues son 10 socios, ¿no? Pues ese va a ser tu límite. Pero ¿qué pasaría si tuviera yo 5 socios nada más? Ah, bueno, los 5 socios van a tener la exención de los 511.730. Es decir, 5 por 5, 35, aproximadamente unos 3.600.000 pesos vas a estar exento como persona moral de pagar el impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo 74, fracción tercera, párrafo. Y en el caso, ahí ya a lo último lo agregaron así como que la cola del perro hicieran por ahí. Ahí están las personas físicas que dicen que no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en ejercicio de 40 veces el salario mínimo general elevado al año. O sea que el monto es 70.10, salario del 2015, y para casos de ejemplificación, por 40 me dan los 2.804, por 365 me dan 1.023.460. Este párrafo fue modificado el 18 de noviembre del 2015, a donde me está diciendo que el límite de los 200 salarios no aplica para ejidos ni comunidades. ¿Sale? Esa es la modificación que hubo. Ahora bien, ¿qué más sigue? Una facilidad para lo que, una facilidad administrativa que ya está ahí dentro de dicha, pues, regla, llamémosle así, ya está desde cuándo hay esa regla, y me dice quiénes son los que no presentarán, pero ni una declaración, o sea, absolutamente nada, ¿sí? Estamos hablando en su momento de todos aquellos que autofacturaban, ¿sí?
En este caso, pues ya con el CFDI, pues ya se modificaron los mecanismos y pues me dice que no estarán en obligación las personas físicas exentas del ICR, pero que nos da a entender, bueno, la regla 1.6 de las facilidades administrativas, llamémosle así, dice que los contribuyentes, personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos 2, capítulo octavo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos en el ejercicio fiscal no excedan de un monto equivalente a 40 veces el salario mínimo general elevado al año, y que no tengan la obligación de presentar declaraciones periódicas, se podrán inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes en los términos de lo que dispone la regla 2.4 de la resolución miscelánea fiscal y tendrán la obligación de expedir el CFDI correspondiente a través de un tercero, en pocas palabras, a través de los que adquieran sus productos, en los términos de la regla 2.731 de la citada resolución miscelánea fiscal, siempre de que se trate de la primera enajenación que realicen dichos contribuyentes respecto de los siguientes bienes. ¿Y cuáles son los bienes? Pues bueno, los bienes pueden ser leche en estado natural, frutas, verduras y legumbres, granos y semillas, pescados o mariscos, desperdicios animales o vegetales, otros productos del campo no elaborados ni procesados. Entonces acá me estás diciendo que es la primera enajenación, ¿sí? Ok. Te entiendo entonces que me estás dando a entender con lo que es la primera enajenación. Y me dice que si yo llego a emitir el CFDI a través de los que quieren mis pagos, dice que los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta regla, o sea, personas físicas que no hayan excedido los 40 salarios mínimos, que sus mismos, que están adquiriendo sus productos, ellos a través de ellos emitan lo que es el CFDI, pues estarán, a lo que se refiere esta regla, no estarán obligados a presentar declaraciones de pago provisional y anual de ICR por los ingresos propios de su actividad, incluyendo las declaraciones de información por las cuales no se realizó el pago, así como las correspondientes al IVA. Tratándose de personas morales de derecho agrario, ¿sí? Acuérdense que me lo menciona en el primer párrafo de quienes pueden tributar en este régimen especial, llamémosle así, cuyos ingresos en el ejercicio fiscal no excedan de un monto equivalente a 20 veces el salario mínimo general elevado al año, por cada uno de sus integrantes es el salario mínimo elevado al año, y que no tengan la obligación de presentar declaraciones médicas, podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior. Tratándose de ejidos y comunidades, me vuelve lento. No estaré obligado, dice. Presentar declaraciones, ya sea semestrales, anuales, no rebaso los 40, en este caso sí me obliga a presentar mis pagos. Así es, mi estimada Flor, pero pues acuérdate que estamos diciendo que es aquel campesino que hace sus productos a un restaurante, o sea, no, puede ser a cualquier comercio, ¿no? Y este campesino, de acuerdo a la regla que me parece que es la 2.43, me dice, ahí me da las pautas, ¿no? Que yo tendré que manifestarle en un escrito libre, le voy a dar mi CUR y todas esas cuestiones, ¿sí? Y él me va a dar de alta, en teoría. ¿Cómo? Pues a través cuando él mismo emita el CFDI por ver a mis productos. Todos los demás que acudimos, ¿sí? A lo que es el SAT, llamémosle así, sí nos está emitiendo todo lo que me estás diciendo, Flor. O sea, sí tenemos la obligación de presentar tus pagos, en el caso de que solicites poder presentar semestrales, y en su caso deberás de enviar la información anual. Acá estamos hablando de todos aquellos que no acudieron al. ¿Sí? También podríamos hablar todos aquellos que los empadrona el Padrón Nacional de Cafetaleros de manera directa, o sea que están autofacturando a través de ellos. Llamémosle así que esta regla es la autofacturación.
¿sí? Son los únicos que están exentos de enviar todo lo que son los pagos provisionales y anuales, como lo está mencionando la regla. ¿Sale? Todos los demás, mi estimado Flor, están obligados a pagar y a enterar, en su caso, las declaraciones informativas en lo que son los pagos realizados. ¿Sale? Entonces, con lo que es el tema. Ahora bien, dice, ¿cuándo se pagará el impuesto? ¿Cuándo se pagará dicho impuesto ahorita para el año 6? O sea, ¿en qué caso sí vamos a pagar el impuesto? O sea, porque estamos hablando de una exclusión, ¿no? Estamos hablando de una, pues, exención de lo que es el ICR, siempre y cuando nuestros ingresos no rebasen los 40 salarios mínimos como persona física y 200 en el caso de personas morales. Pero entonces, ¿cuándo se va a pagar el impuesto? ¿Y de qué manera podría yo disminuirlo? Pues bueno, esta cuestión entonces sigue aquí más adelante. A ver, vamos a ver qué me dice Isabel. Dice, y si soy agricultor, pero tengo una pequeña, ¿puedo dedicarme a aplicar si me dedico a actividad? ¿Qué pasa si vendo leche y compro y vendo vacas? ¿Entro en el supuesto de no presentar pagos provisionales? No, mi estimada Isabel, tú ya entrarías como un qué, como entrar a Tom, ok, perfecto. Sí, Isabel, en ese caso, pues sí, tú realmente no puedes entrar dentro de esa regla, ¿no? Porque tú eres agricultor, en tu caso a lo mejor ya te dices de alta en el SAT. Acá son todos aquellos que son por primera vez y que sean, el que adquiera sus productos, los inscriba en pocas palabras a través de lo que te dice la resolución miscelánea, que es un mecanismo de un escrito libre, les pides su IF, PUR y todas esas cuestiones, y tú mismo como comprador de esos productos te autofacturas. ¿Sale? Ahí se entra en el supuesto, mi estimada Flor. Dice, pues bueno, dice, entonces, ¿qué pasa si yo excedo de los 40 salarios mínimos en tu caso? O de los 200, pues bueno, dice, tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras cuyos ingresos en el ejercicio excedan, ¿sí?, de los 40 salarios mínimos, que son 1.023.460, o 20 en el caso que son 511.730 veces el salario mínimo general elevado al año, que es en el caso de las personas morales o persona física, que son son los 10.823.089.50, le será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, ponle que en el caso de que tú seas una persona física, tuviste 1.500.000, ¿sí? Bueno, menos 1.023.460, te queda una utilidad, llamémosle así, como de unos 477.000 pesos, ¿no? Y en el caso, en el supuesto de que tú todavía tuvieras por ahí algo que deducir, lo deducirías. Pero si nada más nos vamos a lo que es la deducción ciega, sobre esos 477.000 pesos en su caso aplicarías lo que son las tablas y al impuesto que te saliera me está diciendo, dice que se podrá reducir un 40% como personas físicas y un 30% como persona moral. Entonces, pues no pasa nada, señores, si yo excedo los 40 salarios mínimos, la única diferencia va a ser que yo ya voy a pagar el ICR, ¿sí? O sea, yo ya voy a pagar por mis actividades del sector primario, voy a pagar ese famoso ICR, ¿sale? Por ahí me decían, oye, si en el supuesto de que tuviera yo gastos comprobados, ¿no? O sea, en este caso, ¿qué podría ser? ¿Qué aplica en el caso de que yo sí pudiera tener gastos comprobados? Pues bueno, un caso práctico es el sector ganadero, porque en el sector ganadero me dice que estaré exento de los 40 salarios mínimos como persona física y 200 como persona moral cuando me dedique a las actividades de cría, engorda,
¿sí? Entonces, cuando me está diciendo que engorda, dice que yo puedo adquirir cabezas de ganado a través de otra persona y si esa persona me da un CFDI, sí, que cumpla con todos los ritos, podré deducirlo. Entonces, si me paso del 1.823.000 pesos, pues bueno, después ya vienen lo que son los gastos que yo voy a poder deducir sobre esa utilidad que me queda. Ojo, hay que sacar la proporción de esos gastos que serán deducibles, porque no el 100% de esos gastos que sean comprobados a través de un CFDI dentro de lo que estamos poniendo como ejemplo, que es el sector ganadero, van a ser deducibles al 100%, porque se tendrá que sacar una proporción en base a los ingresos exentos. ¿Sale? Pues bueno, entonces me está diciendo que si ese impuesto que me salga lo voy a poder reducir en un 40% como persona física y un 30% como persona moral. ¿Sale? ¿Qué más sigue? Bueno, pues dice que tratándose de sociedades o asociaciones de productores que se dedican exclusivamente a las actividades ganaderas, avícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por socios o asociadas por personas físicas y que cada una sea socio o asociado tenga ingresos superiores a 20 veces el salario mínimo, es decir, que salieron de lo que es la exención, ¿sí? Acá también va a aplicar lo mismo, solamente que acá va a ser el impuesto, pues también se va a reducir hasta en un 30%, igual como las otras personas morales. Simplemente que acá me hace la aclaración y dice, ¿sabes qué? Si tú eres una sociedad o asociaciones de productores, pues también vas a tener el beneficio de lo que es la reducción de ese 30%. Pues, ¿qué más sigue que tenemos? Pues bueno, dice, entonces, ¿cuál va a ser mi castigo en el caso de lo que es el sector primario por no tener la exclusividad en cualquier año? O sea, yo no me lo estoy poniendo como un referente para el año 2016. ¿Qué va a suceder si yo no tengo esa famosa exclusividad? ¿Y qué tendría yo que hacer? Pues bueno, simplemente mi castigo por no tener esa exclusividad, ¿sí? Va a ser que se pagará un mayor impuesto y no se gozará de la deducción ciega cuando no se realicen actividades de exclusividad. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 74A, que es un artículo que se adicionó, ¿sí? En el Diario Oficial de la Federación, que fue publicado el 18 de noviembre de 2015, ¿sí? Me dice que si yo no tengo la exclusividad, voy a estar limitado, porque este mismo artículo que se adicionó fue para ello, porque hay muchos que abusaban, o sea, abusaban de lo que era el sector y tenían ingresos por otras actividades que no provenían exclusivamente del sector primario. Y la autoridad dijo, ¿sabes qué? Ahí te va tu candado, ahí te va tu castiguito, llamémoslo como un candado. ¿Sale? Antes de dar lectura a este artículo, me dice Flor, dice, cuando ya rebasaron los 40 salarios mínimos para determinar el ICR es correcto aplicar la totalidad de los ingresos. La facilidad de los 40 salarios mínimos después de aplicar los gastos que se tengan, o solo aplico una de las dos, es decir, gastos o facilidades. No, mi estimada Flor, acuérdate, si estuviste atenta, dije que después de la deducción de los 40 salarios mínimos puedes aplicar gastos en proporción, vas a tener que sacar una proporción de esos gastos comprobados en cuanto a lo que fue la deducción de los 40 salarios mínimos. Es decir, después de esa exención vas a meter tus gastos, pero no al 100%. Los vas a sacar de acuerdo a la totalidad de tus ingresos totales, vas a dividirlos de la exención y ahí vas a sacar lo que es un factor, es el que vas a aplicar tus gastos para poder reducir esa base de ICR. ¿Vale? Alfredo dice, en el caso de un productor de caña que además percibe ingresos por alce de caña, ¿estos se pueden considerar que siguen siendo ingresos por actividades agrícolas? Sí, en el caso este, mi estimado Alfredo, yo creo que sí es un factor importante dentro de lo que son los cañeros, ¿no? Porque al menos por lo que es el alce de la caña, realmente no creo que supere ese famoso 10% para que puedas estar dentro de lo que es el sector cañero. Porque en este caso, por ejemplo, ¿cuánto puedes cobrar por lo que es el alce de lo que es la caña, ¿no? Toneladas que vayas a dejar al ingenio de lo que es la caña van a superar ese 90% de tus ingresos totales
Y te estoy dando a entender que yo no consigo, o sea, yo no te podría decir que ese alce que tú cobres por la caña va a ser allá arriba, va a ser menos del 9% de lo que es el ingreso total de tus actividades como cañera. ¿Sale? Dice, la proporción de los ingresos exentos se determina en el mes que rebasaron el monto considerando el número de salarios mínimos del mes o semestre, dependiendo cuando se calcule el pago provisional. Lo que es prácticamente acá, mi estimado amigo, pues es que vas a tener que ver, Héctor, vas a tener que ver si realmente tus pagos los estás haciendo semestrales o los estás haciendo mensuales. En el caso de que sean mensuales, va a aplicar así como tú me lo estás explicando ahí, ¿sí? Vas a considerar el número de los meses, vas a considerar el semestre. En su caso, si fueran semestrales realmente no te afectaría hasta cierto punto porque ya lo vas a multiplicar por los 365 días. En el caso de que fueran pagos mensuales, pues sí, vas a aplicar lo que son las proporciones correspondientes. Dice, también debo de aplicar la proporción sobre las compras, igual que en los gastos. Es efectivamente, mi estimado Héctor, entra para todo. O sea, por igual este tratamiento se le da. Y pues bueno, seguimos acá entonces. ¿Cuál va a ser mi castigo por no tener esa famosa exclusividad? Pues bueno, en esta edición que se hizo, el artículo 74A me está diciendo que las personas físicas que obtengan ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, civícolas o pesqueras y que dichos ingresos representan cuando menos el 25% de sus ingresos totales en el ejercicio, sin incluir, ¿sí?, los ingresos por las enajenaciones de activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado a efectos de las citadas actividades y que además sus ingresos, ¿sí?, totales en el ejercicio no rebasen 8 veces el salario mínimo general elevado al año, es decir, los 204.692 pesos. No pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de las citadas actividades hasta por un monto en el ejercicio de un salario mínimo elevado al año. O sea, ¿qué me estás dando a entender acá? Me estás diciendo que si yo soy agricultor o cualquier individuo de lo que es el sector primario, pues, y no tengo la exclusividad que estamos mencionando desde el inicio, pues me vas a castigar y me estás diciendo que para que yo pueda aplicar esa exención de solamente un salario mínimo, yo puedo obtener ingresos por agricultura hasta por la cantidad de 204.692. ¿Qué pasaría si yo tuviera 1,5 millones de pesos, sí, pero que no estoy cumpliendo con lo que es la exclusividad? ¿Aplicaría lo que es el salario mínimo de exención o ya no tendría yo derecho a la exención del salario mínimo? Olvídense de los 40, porque de los 40 salarios mínimos como personas físicas a ustedes ya no les aplican el caso de que no cumplen con la actividad. En este caso, les hago la pregunta, analizando el artículo 74A, en el caso de que ustedes tuvieran 1,5 millones, supuestamente ustedes de actividad y cuyos ingresos, por ejemplo, hubieran sido 400,000 pesos por agricultura y 1,100,000 por lo que es la enajenación de compraventa de productos agrícolas, ¿creen que les iba a aplicar este artículo? ¿Sí o no? ¿Y qué pasaría para lo que es su tratamiento? ¿Qué considerarían ustedes? ¿Vale? Se los dejo, pero acá te está limitando que tú tengas ingresos por el sector primario hasta la cantidad de 204.692. Si tú tienes ingresos por esa cantidad hasta 204.692, tendrás derecho a deducir como deducción ciega, ¿sí?, un salario mínimo, que son los 25.586.50. En su momento, en lo que era la iniciativa, me estaban hablando nada más de 4 salarios mínimos, ¿sí?, elevados al año, es decir, hasta 100,000 pesos. En este caso, nada más me están diciendo que son 204.692 que yo puedo tener ingresos por agricultura. En el caso de que yo lo superara, ya no puedo aplicar lo que es esta exención del salario mínimo. Este artículo fue adicionado, ¿sí?, es nuevo, que aparece dentro de dicho capítulo de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y avícolas. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Pues, y si no, seguimos. Por ahí va a entrar el maestro Tomás Cisneros, pues yo creo que
Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y continuamos dentro de 8 días. Pues bueno, dice las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de este sector agrícola? Dice, una persona física que optó por la exención a los 40 salarios mínimos, pero en 2015 rebasó la exención, debe de presentar declaración de clientes y proveedores y declaración anual 2015. También debo declarar IVA anual. Pues es que acá realmente, mi estimado Héctor, dependiendo, o sea, no sé qué es lo que tú hayas hecho, si hayas solicitado devolución de IVA o hayas optado por meter ese IVA como un gasto en su caso, pero acá por lo regular la mayoría pues optan por presentar en sí pues nada más su declaración anual y lo que es el IVA pues simplemente presentan sus saldos a favor, y ahí los dejan para que en su caso los compensen. Pero si rebasaste la extensión de los 40 salarios mínimos, sí deberás de presentar tu declaración anual. Y la declaración del IVA anual, pues en su caso, acuérdate que es una informativa simplemente. Pero si la presentas en conjunto con lo que es la declaración anual en el ICR, pues estarías dando cumplimiento. Pero sí, debes cumplirla. ¿Y qué pasaría con el famoso DEN? Pues acuérdate que con el famoso DEN de clientes y proveedores, pues ya no existe automáticamente lo que es el sector primario con la emisión de lo que es el CFDI, pues ya no, o sea, ya no existe. Ese era un artículo que se remitía en años anteriores, a donde decía que tenías la obligación de presentar tus clientes proveedores. Ese famoso link ya no existe. ¿Sale? Buenas tardes, mi estimado Mayer, ¿cómo estamos? Espero te encuentres bien. Un abrazo y un saludo hasta donde te encuentres. Alfredo, dice, en el caso del agricultor que tiene alza y venta de caña, el servicio de alza de caña representa más del 50% y de sus ingresos, pero con actividad que realiza en el campo levantando caña. Pues yo creo que tendrías que ver porque realmente ese alce de caña hasta cierto punto nosotros lo analizaríamos y ponte a analizar si realmente ese alce de caña tiene que ver con lo que te menciona el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Acuérdate que ahí está la clave, desde el inicio que analizamos este artículo, ahí estaba la clave para que tú pudieras pertenecer y pudieras tener el derecho de lo que era la exención. En este caso, en mi opinión muy particular, sí, y a título personal yo te podría decir que ya no podrías gozar de esos 40 salarios mínimos. Habría que analizar otros respectivos reglamentos para ver si ese alce de caña se puede considerar como una actividad propia de lo que es el sector primario y no se puede considerar como, me lo menciono ahí, como una transformación industrial, ¿no? Habría que analizarlo, pero te digo, a título personal, te podría yo considerar que ya no tendrías derecho a la extensión de los 40 salarios mínimos. ¿Sale? Pues continuamos entonces y me dice cuáles son las obligaciones de este sector. Pues bueno, acá es algo muy importante, porque acuérdense que dentro de dicho capítulo, que es el título 2, pues estamos hablando de las personas morales. Y ahí me metieron o ahí me inmiscuyeron, ahora sí, lo arrimaron, ¿no? Lo que es este capítulo exclusivo de lo que son las actividades del sector primario. Y pues bueno, ahí me están diciendo que pues, me lo están considerando como persona moral. ¿Y qué va a pasar con la persona física? El artículo 75 dice que la persona moral que cumple las obligaciones fiscales cuenta de sus integrantes en términos de este capítulo, sí, porque ahí está ahí mismo. Además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, tendrá las siguientes, dice, efectuar por cuenta de sus integrantes las retenciones interior de las mismas y en su caso pedirás constancia de dichas retenciones cuando esta ley y las demás disposiciones fiscales obligan a ello. Llevar un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes. 3. Emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y de las operaciones respectivamente de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo el efecto con lo establecido de esta ley y en las demás disposiciones fiscales. Y además, ahí hasta lo último, digan por ahí, me mencionaron que dice que las personas a que se refiere este capítulo deberán de estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Así como me están dejando, como siempre a lo último, las personas físicas de este capítulo especial del sector primario,
Y me dice que las personas físicas que se ubiquen en los supuestos señalados en los párrafos del 12º y 14º del artículo anterior, o sea, actividades del sector primario, deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Y por qué toda esta paramaya, llamémosles así, de que estamos haciendo este pequeño análisis del artículo 75? Porque me está mencionando que, ¿sabes qué? ¿A dónde me estás diciendo que estoy obligado a enviar contabilidad electrónica como sector primario? ¿Sí? Dentro de estas respectivas leyes. Yo creo que más adelante, yo creo que en el otro programa, vamos a analizar lo demás artículos mencionados sobre ello, porque es interesante, ¿no? Pero sin embargo, acá lo que es el artículo 75, que va pegado con lo que es el sector primario de este capítulo especial, pues me está diciendo que la única obligación es de que yo debe de estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, tanto como persona física como persona moral. ¿Y sí? Y ya para terminar, porque vamos a continuar dentro de 8 días, otra mención por ahí importante que se hizo fue de que todas estas deducciones que obtengamos por esas personas físicas o morales del sector primario, pues deberán de estar efectivamente pagadas para poderlas deducir. ¿Por qué? ¿En dónde me lo menciona? Pues bueno, eso me lo menciona la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 27, fracción octava. Me estás diciendo que las deducciones autorizadas en este título deberán de reunir los siguientes requisitos. Una de tantas me estás diciendo que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes, sí, estamos hablando de personas físicas, de los contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73 y 74, ¿sí? De esta ley, así como aquellos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la fracción del artículo 17 de esta ley, y de los donativos, estos solo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate y se tenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo. Acá me la está dejando muy abierta, porque ahí me está tocando el término de efectivo, dice, hayan sido efectivamente erogados o cuando hayan sido pagados en efectivo, coma, mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente o tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha de la que mismo haya sido cobrado. Este es un párrafo reformado apenas el año pasado y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, que prácticamente fue cuando fueron publicadas la mayoría de las reformas fiscales para el ejercicio fiscal 2016. Entonces, si te das cuenta, esto se le había pasado al legislador porque no me lo mencionaba anteriormente, no me lo mencionaba hasta cierto punto. Entonces, personas físicas, ¿sí? Hago la aclaración, que sean del sector primario, para que yo pueda deducirlo como contribuyente, tanto persona física como persona moral, tendrá que estar efectivamente erogado, y es decir, pagado. ¿Sale? Dice, soy del sector agrícola con ingresos exentos y tengo la obligación de presentar 500 proveedores, entonces ya no tengo que presentar nada. Así es, mi estimada Maricruz, tú ya no vas a presentar automáticamente nada, porque estás exenta, ¿no? Hasta cierto punto, pero ahí como me dices tú, con ingresos exentos, y una cosa son ingresos exentos de los 40 salarios mínimos, que deberás de presentar tu declaración anual informando sobre dichos ingresos en exentos, y la obligación de lo que son tus clientes y proveedores, como yo lo mencioné, ya no existe tal obligación, ¿sí? Fue derogada hasta cierto punto porque cuando nació lo que es el famoso CFDI, automáticamente se desapareció. ¿Por qué? Por un simple razonamiento lógico, ¿sí? Si te pones a ver lo que es la base del SAT, ellos ya tienen todo, ellos ya tienen todos los datos de cuánto facturó, a quién le facturaste, bueno, todo tu base, tu expediente realmente ya lo tiene. ¿Para qué le vas a enviar tu declaración de clientes y proveedores? La de la DIOT sí le interesa, esa sí le interesa mucho,
porque con eso simplemente va a ser la madre. Sería formidable que también enviaran la de clientes y proveedores, pero pues acuérdate que ahí nada más ibas a informar por aquellos que tuvieran 50,000 pesos. Y iba a ser a través de lo que era el DIN. Pero en este caso, mi estimada Maricruz, tú tienes que presentar tu declaración anual y por ende, lo que el famoso DIN ya no lo vas a enviar. ¿Sale? Pues, entonces, acá le cortamos porque ya va a entrar lo que es el maestro Tomás Cisneros. Y pues bueno, continuamos dentro de 8 días. Nos quedamos acá en otras opciones de tributar para el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, de pesca y silvícolas, mejor conocido como sector primario. No simplemente puedo tributar dentro de dicho régimen, ¿sí? Dentro de dicho capítulo especial, título 2, capítulo octavo, ¿sale? Dice, vamos a ver, pregunta la exclusividad, ¿se refiere en actividades? Gracias, contador. Mi estimado Humberto, saludazos, ya no te había yo visto. Qué bueno que estés por acá. Sí, la exclusividad se refiere a las actividades, sí, o sea, las actividades que realmente, esa actividad se refiere cuando tengas ingresos exclusivamente de actividades del sector, ¿sí? Que me menciona en el Código Fiscal de la Operación artículo 16. ¿Sale? Ahí me menciona cuáles son esas actividades del sector primario y la exclusividad me lo menciona en dicho artículo de lo que estamos analizando acá de la ley sobre la renta para el sector primario, que me dice cuando menos representen el 90% de sus ingresos totales, ¿sí? De dicha actividad. ¿Sale? Y pues bueno, vuelvo a repetir entonces, también hay otras opciones para poder tributar como agricultor. Solo que ahí la pregunta es, ¿tendré la opción de los 40 salarios mínimos como persona física? ¿Tendré la opción de los 200 salarios mínimos como persona moral? ¿O es otro tipo de tratamiento fiscal que se le da? Pues me despido, señores, y nos estamos viendo dentro de 8 días. Si el creador nos da salud sobre todo. ¿Sale? Santa, dejo los controles. Creo que el maestro Tomás Dineros todavía no llega, pero 11 días había sido el acuerdo y estamos cortando, creo que en tiempo y forma. ¿Sale, señores? Entonces nos vemos dentro de 8 días. Me despido de todos ustedes. Que tengan un excelente fin de semana.